Hola, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Vamos a ver la segunda parte del video de paciente diabético hospitalizado y vamos a empezar a hablar con la parte del esquema de insulina. Así que sabemos que hay un esquema móvil y un esquema fijo. El esquema móvil es un esquema el cual ya está mandado a recoger debido a que es muy antifisiológico. Era el paciente que estaba hospitalizado y uno llega y lo iba mirando, lo iba monitoreando, y si el paciente a las 10 de la mañana me hacía un pico, yo llegaba y le daba una insulina de acción rápida. Luego, si me daba a las 4 de la tarde, llega y le daba otra insulina de acción rápida. Es decir, era muy antifisiológico debido a que nosotros mantenemos siempre un estado basal de insulina, que el momento de ingerir no solo aumenta nuestro páncreas exocrino, el cual libera la parte por el conducto pancreático principal, el secundario, para juntarse junto con el colédoco, para formar esa parte del esfínter de Oddi en la ampolla de Vater y su liberación por medio de hormonas reguladoras como por ejemplo la colecistoquinina, sino que también en el esquema endocrino libera la insulina en caso de ingerir algún carbohidrato. Por lo cual salió el esquema fijo. El esquema fijo puede basar en un basal bolo, que es el esquema intensivo, el basal plus en paciente el cual se va para procedimiento quirúrgico y tiene nada vía oral. El basal solamente para el paciente el cual con solamente insulina basal el paciente se regula bastante bien. Pacientes con buena sensibilidad a la insulina tienen este tipo de esquema. Y el esquema de corrección que más adelante vamos a desglosar un poco en esto. Así que los estudios, el estudio principal es el estudio RABBIT-2, de los más conocidos, el cual miró ese esquema basal bolo en pacientes diabéticos tipo 2 durante su hospitalización, para ver cómo era ese control glicémico del paciente. Y si bien solamente fue un estudio el cual es muy representativo, faltan más estudios, pero sí ha demostrado que ese control glicémico en esquemas fijos es mucho más fisiológico y permite que el paciente diabético sea mejor controlado. Así que este es un esquema sacado de las memorias de medicina interna, el cual me dice, yo tengo un paciente con hiperglicemia que está entre 140 y 180, yo voy a ajustar a ese paciente cómo es su dieta, tengo que revisar la medicación que esté tomando esteroides, por ejemplo, y voy a monitorearlo. Si el paciente tiene una glicemia que es mayor de 180, ese paciente requiere tratamiento con insulina. Así que lo voy a dividir en dos. Ese paciente estaba tomando una dosis mayor de 0,4 unidades por kilo día de insulina. Si la respuesta es sí, yo voy a mirar, listo. Ese paciente tiene buen control ambulatorio. ¿Cómo lo sé? Bueno, le puedo preguntar, ¿cómo es su control glicémico en el hogar? La mayoría de los pacientes diabéticos o sus acompañantes saben cómo es el control glicémico. Algunos dicen que un buen control glicémico, inclusive tienen anotadas las glicemias que salen. Otros, desafortunadamente, dicen que tienen glicemias de 300, 250, 400 y que nadie ha podido cuadrárselas. Complicaciones. ¿Cuántas hipoglicemias ha tenido? Los pacientes diabéticos están entrenados para saber cuándo es una hipoglicemia y qué hacer ante ella. El paciente tiene enfermedad micro y macrovascular. La hemoglobina glicada los últimos 3 meses o en su defecto la hemoglobina glicada que se la hice durante la hospitalización me permite saber cómo ha sido el control glicémico del paciente. Y también el paciente cómo se siente en su enfermedad. El paciente tiene esperanza, el paciente es asertivo, el paciente quiere seguir con la terapia o es un paciente el cual simplemente no quiere seguir o le da igual cómo tenga su control glicémico. El paciente con buen manejo lo puedo hospitalizar con el mismo esquema de insulina o el paciente con mal manejo le voy a ajustar el esquema. Lo voy a ajustar dependiendo a cuánto es su peso, en 50-50 y ir viendo cómo va progresando el paciente. El paciente que definitivamente no tenía esta dosis de insulina, yo voy a mirar, listo. Ese paciente es un paciente que es sensible a la insulina o es un paciente el cual tiene sensibilidad usual o resistente. Se dice componente sensible a la insulina a un paciente que sea anciano. La insulina se metaboliza por medio del riñón, así que una enfermedad crónica, una enfermedad renal avanzada crónica, disminuye ese metabolismo de la insulina, por lo cual la hace más circulante. Pacientes desnutridos son pacientes los cuales se pueden beneficiar de empezar con 0,3, 0,4 unidades por kilo. Y si el paciente no tiene nada vía oral, 0,15 a 0,2 de insulina basal. Por ejemplo, paciente que va para procedimiento quirúrgico, junto con un esquema de corrección en caso de que sea necesario. Paciente con sensibilidad usual, voy a usar 0,4 unidades por kilo. Tener muy en cuenta este dato, que tenga en unidades de insulina menores de 80 unidades al día. Y si el paciente tiene resistencia a la insulina, el paciente diabético tipo 2, que lleva 30 años con la diabetes, que ya tiene retinopatía, ya tiene neuropatía, pacientes hospitalizados por infecciones en tejidos blandos diabéticos por mal control glicémico, pacientes obesos, son pacientes los cuales seguramente su sensibilidad a la insulina es muy baja y requieren mayores dosis, 0,6, 0,5 unidades por kilo. Entonces mi paciente que ya sé que tiene resistencia a la insulina, voy a hacerlo a 0,6 unidades por kilo.
Así que lo que hago es que estimo ese 0,6 unidades por los kilos que el paciente pese y lo voy a dividir en 50-50, 50 basal y 50 en bolos. Y lo voy a ir monitoreando a ver el paciente cómo va avanzando. Va a ir ajustando la dosis cada 20, cada 24, 48 horas. Así que, listo. Algo que es muy importante pasar del paciente con manejo de insulina, hay un esquema muy sencillo, el cual dice que el paciente que tenga 0,1 unidades por kilo hora es el paciente que usa, esta insulina es la que usamos en pacientes que tengan como hiperosmolar, cetoacidosis diabética. 0,2 unidades por kilo día es el inicio basal del paciente diabético tipo 2. 0,4, 0,5 unidades por kilo día de insulina basal más bolo es la dosis que podemos utilizar en el paciente diabético tipo 1. Un paciente requiere menor dosis que un paciente diabético tipo 2 porque la resistencia a la insulina es mucho menor. Y la guiada lo dice, el paciente diabético tipo 2 no puede usar más de 0,5 unidades por kilo día de insulina basal. Un paciente que pese 60 kilos y lleve 50 unidades de glargina y siga darle para arriba aumentando unidades de insulina, es un paciente el cual ya se beneficia de empezar a hacer bolos. Y la guía a 2020 dice que yo a ese paciente voy a empezar con 10% de la basal. Es más que todo como un cuadro de resumen para el paciente que sea ambulatorio, que yo voy a empezar el régimen de insulinas. Listo. Aquí vamos a la parte del esquema de corrección o la parte de esquema suplementario. Lo que yo hago es que yo divido a mi paciente otras en sensibilidad, sensibilidad usual o resistente, y yo al paciente le estoy dando un esquema basal bolo. A ese paciente le estoy dando un esquema basal bolo, el cual supongamos que es un paciente el cual está recibiendo 15 unidades, está recibiendo 15 unidades de glargina, 15 unidades de glargina basal y está recibiendo 5 unidades de insulina Lispro a cada comida para formar que sea un esquema que sea 50-50. Ese paciente, digamos que yo a las 10 de la mañana, después de aquí en la parte del almuerzo, vi que el paciente me está haciendo, el paciente digamos que tiene sensibilidad a la insulina. El paciente tiene una glucometría que es de 170. Entonces el paciente lo que hace es que le va a agregar dos unidades de insulina más. Entonces le digo a la enfermera que ya no ponga 5, sino que ponga 7. Luego yo veo que el paciente ya a las horas de la noche está teniendo otra vez hiperglicemia, entonces le va a decir que ya no me ponga 5, sino que me ponga otra vez 7. Pero esta vez no fue suficiente, el paciente todavía sigue siendo hiperglicemia. Entonces le va a agregar otras 2 unidades de insulina porque ya el paciente ya me está haciendo más hiperglicemia. Entonces el paciente no va a tomar 7, sino que el paciente va a tomar 9 unidades de insulina. ¿Qué pasa? Que el paciente ya tiene 15 de basal, tiene 5 en la mañana, tiene 7 en la tarde y tiene 9 en la noche. Y luego yo veo que este paciente me está haciendo ya hiperglicemia aquí en la mañana. Entonces ya sería otra vez 7. Aquí vemos que ya la relación 50-50 está totalmente perdida. Entonces, en ese caso, ¿yo qué voy a hacer? En ese caso, antes de pasar a esto, yo que debo saber en cuenta que cuando yo tengo un paciente el cual ya le hice varios cambios, el paciente ya le hice más de 2 cambios en 48 horas, yo de paciente lo que tengo que hacer es que le tengo que volver a sumar otra vez todo. Entonces, el paciente lo que hace es que va a sumar estas 15 de basal, estas 7 en la mañana, estas 7 al mediodía y estas 9 en la noche. Voy a volver a sumar todo y voy a volver a distribuirlas en 50-50. Es un esquema de corrección. Un esquema de corrección en el cual me permite yo empezar a corregir la glicemia, pero si yo requiero más de 2 modificaciones, yo de paciente le debo otra vez volver a calcular las dosis de insulina otra vez. Listo, hay 2 fenómenos muy importantes en el paciente hospitalizado y es el fenómeno de Somogy y el fenómeno de Alba. El fenómeno de Somogy es un paciente el cual tiene hiperglicemia en la madrugada, pero si un paciente tiene hiperglicemia en la madrugada es porque en la noche me está haciendo hipoglicemias, me está haciendo hipoglicemias a las 3 de la mañana. Y como el cuerpo activa hormonas contrarreguladoras como el cortisol, como las catecolaminas, hace que el paciente me llegue a ser hiperglicémico a las 7 o 8 de la mañana. Y el paciente con efecto alba es todo lo contrario. Es un paciente el cual mantiene un estado hiperglicémico que hace que durante toda la noche esté hiperglicémico y en la mañana va a estar también hiperglicémico. ¿Cómo yo puedo identificar estos dos efectos? Con la insulina a las 3 de la mañana. Si yo al paciente le hago una insulina a las 3 de la mañana y si el paciente está hipoglicémico, es porque el paciente me está dando un efecto Somogy.
Entonces, ¿qué tengo que mirar? Tengo que mirar si el paciente de pronto no está comiendo mucho en la noche, de pronto tengo mucha insulina basal, de pronto tengo por la noche, entonces la voy a cambiar por el día. Voy a empezar a ver, para empezar a bajar un poco la dosis de insulina porque me está generando hipoglicemia. El efecto ALBA es lo contrario. Quiere decir que mi insulina basal tiene muy poquita, no me está logrando cubrir durante la noche. Entonces voy a ver si le aumento la basal, si de pronto la pongo por la noche, o si de pronto aquí en la comida está comiendo mucho más y me está dando hiperglicemia aquí en la preprandial y yo no estoy aumentando insulina, por ejemplo. Entonces son dos fenómenos que son contrarios, pero son importantes diferenciarlos. ¿Y cómo lo puedo hacer? Con glicemia a las 3 de la mañana. Listo. Consideraciones especiales. Lo mismo, el esquema debe ser monitoreado constantemente, diariamente. Si el paciente requiere más 2 o más ocasiones en que corrija la glicemia por el medio de esquema de corrección, yo el paciente voy a volver a sumar otra vez todo y voy a recalcular la dosis en 50-50. No hay un estudio muy bueno que me diga que el paciente yo le pueda cambiar la glargina a las 10 de la noche, sino que preferiblemente la basal durante el día. En paciente ambulatorio de pronto la glargina a las 10 de la noche se puede realizar, pero en paciente hospitalizado mejor en la mañana. Es importante, si yo al paciente le corregí mal de 2 veces, la sumo y con eso lo puedo volver a distribuir. Y también si el paciente no quiere decir solamente que el paciente me haga hiperglicemia, sino que también tengo que estar muy en cuenta con la hipoglicemia que me puede hacer mi paciente. Por lo tanto, si el paciente tiene una glicemia que sea de 100 miligramos por decilitro o menos, yo el paciente tengo que mirar si ese paciente de pronto me está haciendo, me puede, en algún momento va a llegar a hacer alguna hipoglicemia y yo debo corregir la insulina cuando esté de manera temprana. Aquí como un pequeño paréntesis, como algo de cultura, este cuadro son las Pleiades. Las Pleiades eran 7 hermanas, eran hijas del titán Atlas, el cual son, según la mitología griega, ellas son un cúmulo en el cielo, son 7 estrellas en el cielo, las cuales se pueden observar a simple vista. El titán Atlas sabemos que era un titán el cual fue castigado para cargar el cielo sobre sus ojos, sobre sus hombros, y eh, las Pleiades, cuenta la leyenda, pues se cuentan los mitos que Zeus las convirtió en palomas y luego las convirtió en estrellas que eran perseguidas por Orión. Recordemos que Orión es un titán, perdón, es un gigante, el cual él quedó ciego, luego en la isla de Creta por Artemisa, que volvió otra vez a ver, y Orión fue asesinado por un escorpión. Se dice que de pronto fue porque él estaba cazando muchos animales de la tierra y la madre tierra sacó un escorpión de la tierra. Orión fue asesinado por el escorpión y Zeus los elevó al cielo. Y por eso la constelación de Orión y la de Escorpión se encuentran completamente opuestas. Cuando Escorpión sale por el horizonte, Orión se esconde, debido a que Orión está huyendo a quien lo asesinó en la vida real. Bueno, entonces vamos a hablar de la primera complicación, el paciente que tenga una hipoglicemia. Es la complicación más frecuente en el paciente diabético hospitalizado y hay que definirla como una hipoglicemia la cual se manifiesta que tenga menos de 70 miligramos por decilitro. Y aunque el paciente sea asintomático y tenga una glicemia de 60, por ejemplo, el paciente requiere tratamiento, aunque sea asintomático. Se considera una hipoglicemia grave cuando es menos de 40 o cuando el paciente tiene síntomas como convulsiones, pérdida de conciencia, desorientación, parálisis. Y hay que tener mucha atención al paciente que me haga glicemias de 80, de 90. El paciente no está en hipoglicemia, pero me está diciendo que posiblemente alguna cosa que pase, el paciente empeora, el paciente deja de comer, el paciente posiblemente me hace una hipoglicemia al día siguiente. Por lo tanto, hay que prestar atención en este tipo de glicemias y empezar a corregir desde temprano. Entonces, hay como 3 aspectos que pueden tener. El paciente que se encuentre alerta y que pueda comer. Hay tabletas de glucosa de 4 gramos o tubos de 30 gramos, pero desafortunadamente en nuestro medio no están muy disponibles, así que un jugo de cajita que tiene entre 18 a 24 gramos, el paciente se lo puede tomar si el paciente está alerta y el paciente puede comer. Si el paciente está alerta, pero el paciente por alguna razón no puede comer, yo le puedo dar dextrosa al 50%, 20 mililitros de bolo seguido de 100 cc hora de dextrosa al 5%. ¿Cuál es la cosa? Es que la dextrosa al 50% me genera una trombosis en la vena en la cual yo la voy a inyectar, porque es una concentración muy alta. Debe ser en catéter venoso central. Pero como el paciente de hospitalización no tiene un catéter venoso central, por lo general, yo puedo utilizar la dextrosa al 10%. Puedo usar 100 mililitros de bolo seguido de 100 cc de hora de dextrosa al 5%. Los gramos de glucosa son equivalentes.
El paciente que tiene alteración de estado de conciencia, simplemente el cual puede usar dextrosa al 50%, 125 mililitros de bolo, seguido con 100 cc hora de dextrosa al 5%. Pero si yo tengo dextrosa al 10%, puedo usar 125 a 150 mililitros en bolo, seguido de 100 cc hora de dextrosa al 5%. ¿Qué es lo importante? Que yo el paciente, una vez yo le haga el manejo, yo debo realizar glucometrías cada 15 a 20 minutos y debo estar pendiente hasta que la glicemia del paciente esté mayor de 80 miligramos por decilitro. Y una vez que el paciente me salga la hipoglicemia, yo debo sentarme a pensar qué fue lo que pasó, qué fue lo que conllevó a que mi paciente me hiciera una hipoglicemia. Y ya para finalizar, el manejo ambulatorio o el egreso del paciente, el cual yo lo que tengo que hacer es mirar, uno, cómo fue el control glicémico del paciente. Dos, en caso de ser necesario, yo qué remisiones hago. Pacientes, por ejemplo, a retinopatía, deben ir al oftalmólogo por lo menos cada 2 años, un paciente diabético tipo 2. Nutrición es fundamental. Odontología, las complicaciones dentales son muy frecuentes en pacientes diabéticos, también debe haber remisión hacia ellos. Y endocrino en caso de que el paciente pues tenga alguna condición para esto. ¿Yo qué tratamiento ambulatorio le daba a prescribir a mi paciente? Depende de cómo fue el control glicémico y el estado del paciente en el momento del alta, las comorbilidades y el espectro de vida que el paciente pueda tener. Entonces, si mi hemoglobina glicada fue menos de 7,5, el paciente puede ir con un esquema previo que ya tenía, hipoglicemiantes orales, el paciente puede tener esquema de insulina alta, ese paciente el cual tiene buen control glicémico, entonces lo puedo mandar con el esquema que ya tenía. Paciente entre 7,5 y 9, el paciente se va con el hipoglicemiante oral, se va con la insulina basal y por lo general uno usa el 50% de la dosis que lleva hospitalizado. Y el paciente que tenga más de 9 se va con el hipoglicemiante oral, a menos de que hayan contraindicaciones, se va con la basal e inclusive se le puede agregar ya una basal bolo y se va con el 80% de la dosis usada. Es importante que este paciente siempre esté en manejo con cita con medicina general, por ejemplo, para que esté siempre estar cuidando que el paciente haga bien la indicación de insulina, se aplique la dosis correcta, el paciente en la casa utilizando este régimen debe estar monitoreando y a los 3 días debe ir a consulta general para que vean si el paciente se está controlando o no. Es importante que el paciente sepa sobre su enfermedad y sepa sobre cómo es el manejo que lo pueda tener. Así que ya básicamente eso sería todo. Eso sería el manejo del paciente diabético en hospitalización. Así que espero que estén muy bien y que les haya gustado el video.